Muy buenos días en esta mañana. Espero que hayan despertado con la fe, el entusiasmo y el amor de saber que Dios está con nosotros, acompañándonos todos los días. Cada mañana es un motivo para adorar y glorificar a nuestro Dios. Esta mañana quiero acercarme a ustedes a través de estos medios electrónicos para llegar a sus casas, a sus vidas, para poder llevarles una palabra de aliento. Recordemos que hace ya como 20 días estábamos hablando por qué ir a la iglesia. Una serie que habíamos comenzado y hoy la seguiremos, la continuaremos. Y hablamos la primera vez sobre que por qué ir a la iglesia, porque era un lugar de comunión. Esta vez hablaré de que por qué ir a la iglesia, con el segundo tema es porque es un lugar donde nos alentamos mutuamente. Es importante tener claro que la iglesia es un lugar donde Dios ha colocado personas para que nos confortemos, para que nos animemos mutuamente. La palabra de Dios dice en ese famoso texto de Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, más bien confortados y animados en el amor del Señor mutuamente. Vemos en las cartas paulinas cómo el apóstol Pablo usa y nos da a entender que la iglesia, como hermanos de Cristo Jesús, necesitamos ese confortarnos, ese animarnos mutuamente. Y vemos, y voy a recitar algunos versículos, y son cartas paulinas, y vemos cómo la palabra de Dios, o cómo la iglesia es un lugar para que nos animemos mutuamente. Vemos en la primera carta de Tesalonicenses 4:18, dice, por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Romanos 1:12 dice, entre vosotros nos confortemos, para que entre nosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto de vuestra como la mía. Dice Efesios 4:32, sed más bien amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, así también como Cristo nos perdonó en Cristo Jesús. Segunda carta de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor estará con vosotros. Segunda de Corintios 1:4 dice, el que nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por parte de Dios. Hebreos 10:24 dice, y para que nos estimulemos los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Y si le voy a recitar este último, Romanos 15:5 dice, y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos con los otros, para que se confort, para que, para que con los otros, hermanos, en Cristo Jesús nos confortemos. Y vemos que son cartas que fueron dirigidas a la iglesia, al pueblo de Dios. Debemos entender que la carta a los Efesios, la carta a los Corintios, la carta a los Romanos, la carta a los Tesalonicenses, la carta a los Romanos, todas estas fueron escritas para alentar la iglesia. Y vemos cómo aparece la palabra confortar. La palabra que más aparece es para confortarnos. Solo en Romanos 1:12 aparece mutuamente. Pero vemos cómo la iglesia es un lugar para que nos confortemos. Una iglesia fuerte es aquella que se aman los unos a los otros. Una iglesia fuerte es aquella que cree en ese poder glorioso de la unidad, del amor. La palabra dice en Eclesiastés que es mejor dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Porque si el uno va a la guerra, porque si van a la guerra, el uno y el otro se pueden defender mejor. Y vemos en la palabra de Dios cómo Dios nos manda que nos amemos los unos a los otros. Y qué especial ver en esta segunda parte de por qué ir a la iglesia. Alguien me decía ayer, se le veía la sinceridad en su corazón y me decía, pastor, qué bendición la iglesia. Ese amor que ustedes demuestran, uno llega y se siente bien y toma fuerzas y estoy súper contenta. Es una persona que apenas está comenzando en los caminos del Señor y dice, me siento súper contenta, estoy experimentando cosas muy bonitas, me siento amada, me siento que no estoy sola. Y es hermoso escuchar de estas personas cómo
La iglesia cumple esa misión de confortarnos mutuamente, de animarnos mutuamente y ver cómo alguien también al final de una semilla que hice me dijo, pastor, esto es necesario, síganlo haciendo. La gente necesita ser animada, ser alentada. Mire estos espacios tan bonitos que nos permiten, estas semillas para nosotros cuando no podemos bajar a la iglesia, pero podemos estar en estos grupos. Somos animados y más de uno me dijo, esperemos que hoy pueda ir, pero más de uno me dijo, pastor, cuente que yo mañana voy, o sea, hoy viene a la iglesia y es una bendición. Y es una bendición poder en esta mañana decir que estas personas están volviendo a animarse debido a que la iglesia, la iglesia es un lugar para confortarnos, para levantarnos, para edificarnos. Y qué bueno poder en esta mañana decirle al Señor Jesús que nos aliente a través de la iglesia, a través de los hermanos de la iglesia, a través de los hermanos juntos que nos animemos mutuamente. Espero que este devocional le haya hecho ver la iglesia como un lugar donde nos confortamos, un lugar más que nosotros estemos pensando en cosas que no son buenas, que veamos la iglesia como hermanos, donde encontramos esos hermanos que nos van a dar una palabra de aliento, un abrazo, que nos van a animar, que nos van a decir para adelante. Sabemos que las cosas no están fáciles, pero vamos a encontrar esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para caminar y avanzar. Y creemos en el nombre de Jesús que el Señor está con nosotros, que el Señor está manifestándose a través de las personas para que nosotros nos animemos y sigamos adelante. Deseo que el Señor toque tu corazón y te haga ver la iglesia como un lugar donde nos reunimos para adorar a Dios, para darle ese lugar, o mejor darle esa adoración a Dios, pero también para tener una oportunidad de mutuamente nosotros como hermanos, como creyentes, juntos podamos estimularnos en el amor y confortarnos mutuamente para seguir adelante. Un abrazo y muchas bendiciones.